Como ya ha dicho muchas veces el presidente, hemos heredado la peor herencia de la historia. Se heredó un déficit consolidado, y esto es algo que se va a entender mejor hoy, un déficit consolidado entre Tesoro y Banco Central de 15 puntos del producto, 5 puntos déficit del Tesoro, 10 puntos de déficit en el Banco Central. Reservas netas negativas por 11.200 millones de dólares. Esto, para que la gente entienda, quiere decir que no es que ya el Banco Central no tenía dólares propios, sino que incluso se habían vendido los dólares de los depósitos de la gente. Además, enfrentábamos vencimientos inmediatos con el Fondo Monetario Internacional en diciembre mismo y con el mercado en los primeros días de enero, por lo cual también recibimos el país virtualmente en default con el fondo y con el mercado. Además, había una deuda con los importadores de 60.000 millones de dólares. Esa deuda con los importadores generaba un problema adicional, que es que estaba rota la cadena de suministro de proveedores del exterior con los importadores, lo que generaba una mucha mayor incertidumbre al momento de formar precios, porque claramente no se sabía el valor de reposición, lo que alimentaba mucho más la probabilidad de una hiperinflación. No es entonces, digamos, una casualidad que el 85% de la gente esperaba una hiperinflación, producto de todos estos desequilibrios. Además, teníamos una inflación por encima del 200% anual, particularmente en diciembre. La inflación arrancó en el 1% diario, la semana siguiente llegó al 1,5% diario, y como siempre dice el presidente, si tenemos en cuenta la inflación mayorista de diciembre, que fue del 54%, eso daba un anualizado de 17.600. Y todo esto con la mayoría de los precios en la economía, como se dice, pisados. Dólar, combustibles, tarifa, alimentos. Y sobre todo un enorme, como digo, desbalance en el mercado de dinero, entre la oferta y la demanda de pesos. Había 3 bases monetarias en pasivos remunerados, para que la gente entienda lo que eran antes las LEVAX, después fueron LELIX y ahora son pases. Esa fue la situación que se heredó y que claramente requería un programa de shock. Y eso fue lo que hicimos, un programa fundamentalmente basado en una muy fuerte ancla fiscal, ¿no? Fuimos a equilibrio fiscal desde el día 1, algo inédito, porque recuerden que esos 5 puntos de déficit se especulaba con que de ninguna manera podían cerrarse, tal vez 1 o 2 puntos en el mediano plazo, pero definitivamente fue una gran sorpresa positiva el hecho de haber podido cerrar este déficit en el primer mes de nuestra función. Esta, como hemos explicado muchas veces, siempre fue el déficit fiscal siempre fue el corazón del problema, y por eso era muy importante que la gente entendiera este concepto, porque como dije muchas veces, siempre se le echó la culpa a las consecuencias que ha generado ese déficit fiscal. Siempre se le ha echado la culpa a la inflación, a la deuda, al dólar, y siempre se ha tratado de resolver esas consecuencias en vez de atacar el corazón del problema, que siempre ha sido el déficit fiscal. Entonces nosotros decidimos, con un enorme poder de convicción del presidente de la Nación, y un mandato de hacer esto al mismo tiempo que cuidábamos a los más vulnerables, cosa que hemos cumplido. Y como hoy bien decía también el presidente en una entrevista a la mañana, lo hemos hecho también sin generar
ninguna, ninguna consecuencia arbitraria negativa contra la sociedad. Es decir, no se hizo ningún plan Bonex como se esperaba, no se generó ninguna crisis para poder tener una recuperación después más sencilla, no se violaron contratos, todo se hizo, digamos, dentro de las condiciones de normalidad. Esto es, como digo, muy importante tenerlo en cuenta porque es el corazón de cómo nosotros pensamos. Ahora bien, como dije, estamos acá porque estamos ya en lo que nosotros consideramos lo que sería la segunda etapa de este plan de estabilización, que consiste esencialmente en ir a emisión. No voy a decir cero, después el presidente del Banco Central lo va a explicar bien, a cerrar la segunda canilla de emisión. Recuerden que tenemos 3 canillas de emisión monetaria. Una es el déficit fiscal, la segunda son los intereses que el Banco Central paga por esos famosos pasivos remunerados, LEVAX, LELIX, PASES, y el tercero es cuando el Banco Central compra dólares, que digamos que es el único efecto, si se quiere, de emisión que no es dañino porque de alguna manera está siendo compensado por mayor acumulación de reservas. Entonces, en la primera etapa se cerró la canilla de la emisión de dinero por déficit fiscal, algo de lo cual se abusó enormemente durante el gobierno pasado, ¿no? Y que generó todo este desbalance y esta inflación que hemos visto y que estamos viendo. En esta segunda etapa, entonces, estamos cerrando el grifo de lo que es el segundo canal de emisión, que es los intereses que el Banco Central paga por los pasivos remunerados. Santiago después va a explicar este proceso en mucho más detalle. Y esto, digamos, ¿por qué lo estamos haciendo? Porque queremos dar mayor certidumbre y mayor solidez aún al programa económico para que de alguna manera deje de haber ansiedad con respecto a cuándo va a ser la salida del cepo cambiario. Complementar los detalles de qué es esta fase 2 y qué implica cerrar esta canilla y por qué es tan importante cerrar esta canilla, esta segunda canilla de emisión monetaria. Todo esto es un esfuerzo, es seguir profundizando el esfuerzo de saneamiento del balance del Banco Central. ¿Qué quiere decir sanear el balance del Banco Central? Al final el Banco Central es el que emite los pesos que todos tenemos en la sociedad y cuanto más sólido sea el balance del Banco Central, más sólido es el respaldo que tienen esos pesos. ¿Qué es un balance más sólido? Es un balance que tiene mejores activos y menos pasivos. Los mejores activos los venimos logrando con la acumulación de reserva hasta ahora. La recuperación por el lado del pasivo es reducir el monto de los pasivos, reducción en términos reales que se viene haciendo de esos pasivos y reducir los intereses que generan esos pasivos sobre el balance del Banco Central. Como comentó recién, los pasivos son principalmente los pasivos remunerados del Banco Central los que generan un problema, que son lo que eran las LEVAX, que después pasaron a ser las LELIX, que hoy son los PASES. Esos pasivos remunerados pagan intereses y esos intereses se pagan con emisión monetaria. Para darles una idea de tamaño y de magnitud. Cuando comenzamos la gestión, los pasivos remunerados que estaban en el balance del Banco Central emitían el equivalente al 40% de la base monetaria todos los meses. ¿Qué es la base monetaria? Usémosla como un proxy de cuántos pesos demanda la sociedad, cuántos pesos quiere tener la sociedad, la gente en su bolsillo en el agregado. Bueno, todos los meses se emitían 40% de ese monto adicionales solamente como componente de intereses sobre los pasivos del Banco Central. Esto era 2 veces lo que se emitía por el déficit, o sea, los intereses sobre los pasivos del Banco Central pasaron a ser mucho más relevantes que lo que se estaba emitiendo por déficit.
Y ahí también se comprometía mucho, algo que voy a comentar un ratito, que es la herramienta esta de la tasa de interés como herramienta de política monetaria. Todas las discusiones de si sube la tasa, se baja la tasa, para el Banco Central empezaba a generar un conflicto, porque si subía la tasa para que el peso se haga más atractivo, tenía que emitir más pesos como resultado de los intereses sobre sus pasivos, que lo hacía menos atractivo. Entonces era un equilibrio muy fino y muy difícil de lograr. Por eso el foco inicial fue reducir fuerte esos pasivos y aumentar los activos. ¿Cómo vamos a hacer para recuperar o para terminar de emitir pesos como consecuencia de los pasivos del Banco Central? Sincerando a quién le corresponden estos pasivos. Estos pasivos tienen un origen en el déficit fiscal. En los años anteriores, en los momentos donde no había acceso al financiamiento, cuando se incurría en déficit, como no había acceso a endeudarse para pagar el déficit siempre se paga de alguna manera. O se financia con deuda o se paga con emisión monetaria. Si no hay acceso al financiamiento, se accedió o se eligió por ir por la emisión monetaria. Esa emisión monetaria era más de lo que la sociedad quería, de lo que la sociedad demandaba. Era una cantidad de pesos que se emitía como consecuencia del déficit que superaban la base de dinero, que es lo que decía recién, que es un proxy para la demanda de dinero, la base monetaria. Entonces, cada vez que ese déficit era mayor a la demanda que tenía la sociedad por esos pesos, el Banco Central tenía que reabsorber esos pesos. ¿Cómo? Colocando pasivos que pagaban un interés para hacerlos atractivos. De esa manera se llegó a ese desbalance. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es sincerando esta situación, como decía, donde el responsable de esos déficits fue el Tesoro en el pasado. Pero la deuda de estos pasivos se alojaron en el balance del Banco Central. Hoy lo vamos a devolver al balance del Tesoro. Vamos a reemplazar los pasivos remunerados del Banco Central por pasivos del Tesoro que remunerará el Tesoro. El Banco Central va a seguir administrando la política monetaria, va a seguir operando de una manera muy similar a la que opera hoy, pero ya no sufre la consecuencia de que los movimientos en la tasa de interés resulten en mayor emisión monetaria. Esos movimientos en la tasa de interés o esa remuneración de esos pasivos al final van a terminar en mayor endeudamiento del Tesoro. ¿Qué quiere decir esto? Que el Tesoro se compromete doble a su performance fiscal. Esto que hasta ahora fue, si se quiere, una promesa política o de tener un objetivo de un déficit fiscal cero, ahora pasa a ser una medida en la que es importante que sea muy responsable, porque se tiene que hacer cargo en forma directa de este equilibrio monetario. Los agentes económicos, el mercado, van a estar mirando la solidez del peso en base al compromiso del Tesoro en cumplir con el déficit fiscal en forma muy directa. ¿Qué es lo que hace esto en términos de la política monetaria? Esto le devuelve o le reintegra una autonomía muy importante al Banco Central, principalmente por esto que comentaba hace un ratito, que es que el Banco Central puede fijar la tasa de interés sin preocuparse sobre el daño que puede causar sobre su propio balance. Ya desaparece este conflicto de interés en términos de si subo la tasa, ¿qué problema me causa? Entonces, puede moverse cómodamente a un terreno donde la tasa de interés puede ser positiva en términos reales y lo único que está haciendo es jugando un equilibrio macroeconómico o apostando a un equilibrio macroeconómico que al final va a estar solventado por la performance fiscal. Esta autonomía que suena como algo como si fuese técnico, al final es la herramienta que el Banco Central tiene para enfocarse en su principal función, que es erradicar la inflación. Ese es el objetivo principal de todo esto. Eliminar una fuente de emisión monetaria que le da autonomía al Banco Central para seguir ejecutando una política monetaria que erradica la inflación. A partir del lunes ya convocamos a los bancos a una reunión del Banco Central donde vamos a empezar a entrar en los aspectos técnicos de esta medida, donde vamos a ir trabajando con ellos en la implementación. Durante las próximas 2 semanas van a ir saliendo, ustedes van a ir viendo distintas normativas del Banco Central y del Ministerio de Economía que van a ir normando y estableciendo los parámetros para este nuevo esquema de política monetaria. Entonces es mejor anticiparlo para no sorprender a nadie cuando vayan saliendo esas medidas y que se entienda en qué marco se están tomando estas medidas. Todo este proceso es un proceso que es muy técnico, pero para los bancos es totalmente normal. Esto no tiene que implicar ningún tipo de sorpresa, sobresalto o cambio en lo que es la operatoria normal del sistema bancario.